Hola familia. Bienvenidos. Hoy hablaremos de el arca de Noé, la ira del océano, la odisea de Noé en un mundo ahogado. La tierra temblaba bajo un cielo que ya no era azul, sino un manto gris y turbulento que parecía hervir con furia contenida. El aire, denso y cargado de un olor a humedad y podredumbre, se arremolinaba en ráfagas que azotaban los árboles y hacían crujir sus ramas como si fueran huesos quebrándose. Los ríos, antaño serpientes tranquilas que recorrían los valles, ahora rugían con una violencia que erosionaba las orillas y arrastraba todo a su paso. Los hombres y mujeres, dispersos por la vasta extensión del mundo, vivían en un frenesí de caos y corrupción, sus corazones endurecidos por la maldad que había florecido como una plaga. La risa resonaba en las aldeas, pero no era de alegría, sino de burla, de desafío, de una arrogancia que desafiaba al mismísimo cielo. Habían olvidado al Creador, y la tierra, empapada en sangre y pecado, clamaba por justicia. En medio de este torbellino de oscuridad, un hombre permanecía erguido, su figura solitaria destacando contra el horizonte desolado. Noé, hijo de Lamec, tenía el rostro curtido por el sol y las manos callosas de años de trabajo honesto. Sus ojos, profundos y serenos, reflejaban una fe inquebrantable, una luz que no se había extinguido incluso cuando el mundo a su alrededor se hundía en sombras. A sus 500 años, era un anciano en años, pero su espíritu ardía con la fuerza de un guerrero. Fue entonces, en un momento que el tiempo mismo pareció detenerse, cuando la voz del Creador resonó en su alma, clara como el tañido de una campana en la tormenta: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Noé no vaciló. La magnitud de la tarea era abrumadora, pero su obediencia era absoluta. Con un hacha en la mano y el sudor perlando su frente, comenzó a talar los árboles de gofer, sus golpes resonando en el bosque como un tambor de guerra. Cada corte era un acto de fe, cada astilla que volaba un eco de la promesa divina. Día tras día, bajo un sol abrasador y noches heladas, Noé trabajaba sin descanso, sus músculos temblando de agotamiento, pero su corazón firme. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se unieron a él, sus jóvenes manos aprendiendo el oficio bajo la guía de su padre. La madera crujía y gemía al ser cortada, apilada y moldeada, y poco a poco, una estructura colosal comenzó a tomar forma en la llanura: el arca, una fortaleza flotante de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, con 3 pisos y una puerta en su costado. El mundo no permaneció en silencio ante esta obra. Las aldeas cercanas, llenas de hombres de rostros duros y mujeres de miradas cínicas, se congregaban para observar. Al principio, fue curiosidad lo que los llevó a la llanura, pero pronto se transformó en burla. ¿Qué hace este loco?, gritaban, sus voces resonando como un coro de cuervos. ¿Construye un barco en tierra firme? ¿Acaso espera que el cielo llore hasta ahogarnos? Las risas cortaban el aire, afiladas como cuchillos, y los niños arrojaban piedras al arca, mientras los ancianos sacudían la cabeza con desprecio. Noé, con su túnica polvorienta y el cabello blanco agitado por el viento, no respondía a las provocaciones. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde las nubes se acumulaban como ejércitos oscuros, y su voz, grave y firme, repetía el mensaje que el Creador le había encomendado: arrepentíos, porque el juicio viene. Pasaron los años, y el arca creció, sus costillas de madera alzándose como un esqueleto gigante contra el cielo. La brea, negra y viscosa, sellaba cada juntura, su olor acre impregnando el aire mientras Noé y sus hijos la extendían con manos ennegrecidas. Las dimensiones eran precisas, dictadas por la voz divina, y el interior se dividía en aposentos que pronto albergarían vida. Pero el tiempo no detenía su marcha, y con cada día que pasaba, la tierra se hundía más en su propia ruina. Los hombres peleaban entre sí, las cosechas fallaban bajo un sol que parecía castigar más que nutrir, y los animales, antes dóciles, rugían y aullaban con una furia inexplicable. El mundo estaba al borde del abismo, y solo Noé lo sabía. Entonces llegó el día, un amanecer que no trajo luz, sino una penumbra opresiva. Noé,
ahora con 600 años, recibió la orden final: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de los animales que no son limpios, 2, el macho y su hembra, también de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. La voz era un trueno que resonó en su espíritu, y Noé, con el peso de la humanidad en sus hombros, obedeció. El traslado comenzó al alba. Los animales llegaron en un desfile que desafiaba la razón: leones con melenas doradas rugiendo al viento, elefantes cuyos pasos hacían temblar la tierra, aves de plumajes brillantes que oscurecían el cielo con sus alas. Serpientes se deslizaban entre la hierba, osos gruñían con sus pesadas arpas, y gacelas saltaban con una gracia nerviosa. Noé y sus hijos guiaban a las criaturas, sus voces resonando en comandos firmes mientras las conducían por la rampa hacia el arca. Sem, con su rostro joven pero serio, llevaba a las aves en jaulas improvisadas. Cam, de músculos fuertes, empujaba a los animales más grandes, y Jafet, ágil y rápido, corría entre las bestias para mantener el orden. La esposa de Noé, una mujer de cabello gris y manos firmes, aguardaba en la puerta, su mirada serena pero cargada de una tristeza silenciosa por el mundo que dejarían atrás. El 7º día amaneció con un silencio mortal. El cielo era un mar de nubes negras, tan densas que parecían aplastar la tierra. Noé, con su familia y las últimas criaturas a bordo, dio un paso final hacia el interior del arca. Entonces, un estruendo sacudió el suelo, y la puerta, gigantesca y pesada, se cerró con un golpe que resonó como un martillo sobre un yunque. No fue la mano de Noé la que la movió, sino una fuerza invisible, divina, que selló su destino. Afuera, los burladores se detuvieron, sus risas muriendo en sus gargantas mientras miraban al cielo. Un relámpago rasgó las nubes, seguido por un trueno que hizo temblar los huesos, y las primeras gotas cayeron, frías y pesadas, como lágrimas de un dios iracundo. La lluvia comenzó como un susurro, un golpeteo suave contra la madera del arca, pero pronto se transformó en un rugido ensordecedor. El agua caía en cortinas impenetrables, golpeando la tierra con una fuerza que arrancaba árboles y deshacía colinas. Los ríos se desbordaron, los valles se convirtieron en lagos, y las aldeas desaparecieron bajo olas que crecían sin fin. Dentro del arca, Noé permanecía en silencio, su mano apoyada en una viga mientras escuchaba los gritos lejanos que se apagaban uno a uno. Los animales, inquietos, rugían y aleteaban en sus compartimentos, pero la estructura resistía, flotando sobre las aguas como un bastión de vida en un mundo que moría. El diluvio duró 40 días y 40 noches, un castigo implacable que borró toda huella de la humanidad pecadora. Las aguas subieron, cubriendo las montañas más altas, y el arca, zarandeada por olas monstruosas, navegaba sola en un océano sin fin. Noé, con su fe como ancla, velaba por su familia y las criaturas, sus ojos fijos en un futuro que solo el Creador conocía. Pero el suspense no terminaba. ¿Resistiría el arca? ¿Qué aguardaba más allá de las aguas? Las aguas rugían con una furia que parecía no tener fin, un océano vivo y hambriento que engullía todo lo que alguna vez había sido. El arca, un coloso de madera y brea, se alzaba y caía sobre crestas de olas tan altas como montañas, su estructura crujiendo bajo la presión de un diluvio que no conocía clemencia. Cada embate era un desafío, cada golpe del agua contra las paredes un recordatorio de la fragilidad de la obra humana frente a la ira divina. Dentro, el aire estaba cargado de humedad y del olor acre de los animales, un coro de rugidos, graznidos y aullidos que resonaba en los 3 niveles del arca. Los leones paseaban inquietos en sus jaulas, sus garras arañando la madera, las aves, apiñadas en los rincones, agitaban sus alas con un frenesí que llenaba el espacio de plumas sueltas, y los elefantes, con sus trompas alzadas, emitían bramidos que hacían temblar las vigas. Noé permanecía en el centro del arca, su figura erguida como un pilar en medio del caos.
Su túnica, empapada por el agua que se filtraba a través de las junturas, colgaba pesada sobre sus hombros, y su cabello blanco, pegado a la frente por el sudor y la humedad, brillaba bajo la luz tenue de las antorchas que Sem había encendido. Sus manos, fuertes y nudosas, se apoyaban en una viga central, y sus ojos, fijos en un punto invisible más allá de las paredes, parecían ver a través del diluvio hacia la promesa que el Creador le había hecho. Pero incluso su fe, inquebrantable como la roca, no podía silenciar la pregunta que resonaba en su mente: ¿cuánto más podría soportar el arca? Cada crujido de la madera era una advertencia, cada gota que se colaba un presagio de lo que podría venir si la brea cedía. Sem, Cam y Jafet trabajaban sin descanso, sus rostros tensos y sus cuerpos agotados por la tarea de mantener el orden. Sem, el mayor, recorría los niveles inferiores, asegurando las jaulas de las bestias más grandes con cuerdas que cortaban sus palmas. Su cabello oscuro estaba empapado, y sus ojos, heredados de su padre, brillaban con una mezcla de determinación y temor. Cam, más robusto, luchaba con un toro que embestía contra las paredes, sus músculos temblando mientras lo sujetaba con una soga, el sudor corriendo por su rostro como ríos diminutos. Jafet, el menor, corría entre los niveles, llevando cubos de agua para las aves y los reptiles, su agilidad puesta a prueba mientras esquivaba los movimientos bruscos de los animales en pánico. La esposa de Noé y las esposas de sus hijos, figuras silenciosas pero firmes, se ocupaban de los suministros, apilando grano y carne seca en los rincones más altos, sus manos temblando cada vez que una ola golpeaba con fuerza. Afuera, el mundo había desaparecido. Las aguas, negras y turbulentas, se alzaban en torres líquidas que se desplomaban con un estruendo que rivalizaba con el trueno. Los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando por instantes un paisaje de destrucción total, árboles arrancados de raíz flotaban como cadáveres, restos de aldeas giraban en remolinos violentos, y cuerpos humanos, hinchados y pálidos, emergían y se hundían en el caos. Los burladores, aquellos que habían reído hasta el último momento, ahora estaban silenciados, sus gritos ahogados por el diluvio que habían desafiado. Las montañas, que una vez se alzaron orgullosas hacia el cielo, estaban sumergidas, sus picos perdidos bajo una capa de agua que parecía no tener fin. El arca navegaba sola, un punto diminuto en un océano infinito, zarandeada por fuerzas que ningún hombre podía comprender. Los 40 días y 40 noches pasaron como una eternidad, cada hora marcada por el rugido del agua y el gemido de la madera. Noé mantenía la cuenta, grabando líneas en una viga con un cuchillo, sus manos firmes a pesar del cansancio que lo consumía. Cuando el último día llegó, la lluvia cesó tan repentinamente como había comenzado. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que resonó más fuerte que el diluvio mismo. Las nubes se alzaron, dejando tras de sí un cielo gris y opaco, y las aguas, aunque ya no caían del cielo, seguían creciendo, alimentadas por las fuentes del abismo que el Creador había abierto. El arca flotaba, inmóvil en apariencia, pero atrapada en corrientes que la llevaban a donde el viento y el agua quisieran. Sem fue el primero en hablar, su voz ronca cortando el silencio: «Hemos sobrevivido, padre». Noé levantó la vista, su rostro surcado por arrugas profundas, y respondió con una calma que parecía desafiar la realidad: «El Creador ha cumplido su palabra hasta ahora. Nos sostendrá». Pero la incertidumbre pesaba en el aire. Las aguas no retrocedían, y el arca, aunque fuerte, no estaba diseñada para ser un hogar eterno. Los animales, agotados por el encierro, comenzaban a debilitarse, las reservas de comida, aunque abundantes, no durarían para siempre. Cada día, Noé subía al nivel superior, abriendo una pequeña ventana que había tallado en el techo del arca, y miraba hacia afuera, buscando una señal, un indicio de que la ira había terminado. Pasaron semanas, y luego meses. Las aguas seguían dominando la tierra, un espejo oscuro que reflejaba un cielo sin estrellas. Noé envió un cuervo, un pájaro de plumas negras y ojos penetrantes, que voló desde la ventana y desapareció en la distancia. No regresó, y el corazón de Noé se hundió, temiendo que no hubiera tierra donde posarse. 7 días después, tomó una paloma, su plumaje blanco brillando en la penumbra, y la soltó con una oración silenciosa. El ave regresó al atardecer,
sus alas cansadas batiendo contra el aire, y Noé la recibió con las manos temblando, pues no traía nada. Pero la esperanza no murió. Una semana más tarde, envió a la paloma de nuevo, y esta vez, cuando volvió al caer la noche, llevaba en su pico una hoja de olivo recién arrancada, verde y viva. Noé la sostuvo entre sus dedos, su corazón latiendo con una fuerza renovada, la tierra estaba sanando. El arca seguía a la deriva, pero la espera ya no era un peso muerto. Los animales, sintiendo el cambio, se agitaban con una energía nueva, y la familia de Noé trabajaba con un propósito renovado, reparando jaulas y preparando lo que vendría. 7 días después, Noé soltó la paloma por tercera vez, y ésta no regresó. El mensaje era claro, el mundo más allá de las aguas estaba listo para recibirlos. Las aguas comenzaron a menguar, lentamente al principio, como si la tierra dudara en emerger de su tumba líquida. El arca se asentó con un crujido profundo, su casco tocando fondo en las alturas del monte Ararat, un pico solitario que se alzaba sobre un paisaje aún sumergido. Noé aguardó, paciente como siempre, hasta que el Creador habló una vez más: sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, aves, bestias y reptiles que se arrastran sobre la tierra, sácalos contigo, y que se muevan sobre la tierra, y fructifiquen y se multipliquen sobre ella. La puerta del arca, sellada por la mano divina, se abrió con un gemido, y la luz del sol, pura y brillante por primera vez en meses, inundó el interior. Noé salió primero, sus pies tocando un suelo fangoso pero firme, y levantó los ojos al cielo, donde un arco iris, vibrante y eterno, cruzaba de horizonte a horizonte. El aire fuera del arca era fresco y cortante, un contraste brutal con el encierro húmedo y sofocante que habían soportado durante meses. Noé, con su túnica raída y sus botas hundidas en el fango del monte Ararat, respiró profundamente, dejando que el viento limpiara el peso de su alma. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas como surcos en la tierra, se alzaron hacia el cielo, donde el arco iris brillaba con colores tan intensos que parecían pintados con la mano misma del Creador. Era una promesa, un juramento grabado en la bóveda celeste: nunca más las aguas destruirían toda carne. Pero el silencio del mundo recién nacido era abrumador, un vacío que pesaba tanto como el diluvio que lo había precedido. La tierra, desnuda y desolada, yacía ante él como una página en blanco, esperando ser escrita de nuevo. Sem salió tras su padre, su rostro joven endurecido por los meses de lucha, pero sus ojos brillaban con una chispa de asombro mientras pisaba el suelo firme. Cam y Jafet lo siguieron, sus pasos resonando en la madera de la rampa que habían construido para el desembarco. Las esposas de los hijos de Noé, mujeres de rostros cansados pero resilientes, emergieron con pasos lentos, sus túnicas polvorientas ondeando en la brisa. La esposa de Noé fue la última en salir, su cabello gris cayendo en mechones desordenados sobre sus hombros, y se detuvo junto a su esposo, su mano buscando la suya en un gesto silencioso de fortaleza compartida. Por un momento, la familia permaneció inmóvil, contemplando el paisaje que se extendía ante ellos, un mar de lodo y rocas, salpicado de restos del mundo perdido, bajo un cielo que aún guardaba ecos de tormenta. Entonces comenzó el éxodo de las criaturas. Noé dio la orden con una voz que resonó como un trueno suave, y sus hijos se movieron con rapidez, abriendo las jaulas y soltando las sogas que habían mantenido a los animales contenidos. Los leones fueron los primeros, sus melenas doradas brillando bajo el sol mientras rugían al cielo, sus arpas hundiendo huellas profundas en el fango. Los elefantes avanzaron con pasos lentos y deliberados, sus trompas alzándose como si olfatearan un mundo nuevo, mientras las gacelas saltaban con una gracia nerviosa, sus ojos aún llenos de la memoria del encierro. Las aves estallaron en una explosión de color, águilas y halcones surcando el aire con alas poderosas, mientras gorriones y palomas revoloteaban en nubes caóticas que oscurecían el sol por instantes. Serpientes se deslizaban entre las rocas, sus escamas reluciendo como joyas, y los osos, con sus gruñidos resonantes, se alejaban pesadamente hacia las laderas del monte. El proceso duró horas, un desfile de vida que llenaba el silencio con sonidos que el mundo había olvidado. Noé observaba, su corazón dividido entre la maravilla y la carga de lo que había presenciado.
Cada criatura que dejaba el arca era un testimonio de la misericordia del Creador, pero también un recordatorio de la humanidad que no había sobrevivido. Los burladores, los reyes, los niños que habían arrojado piedras al arca, todos habían desaparecido bajo las aguas, sus voces silenciadas para siempre. Solo él y su familia quedaban, los últimos guardianes de una raza destinada a comenzar de nuevo. La tierra estaba vacía, pero no muerta, estaba herida, pero lista para sanar. Cuando la última criatura, una pequeña liebre de orejas temblorosas, saltó de la rampa y desapareció entre las rocas, Noé se volvió hacia el arca. La estructura, que había sido su refugio y su prisión, se alzaba como un gigante cansado sobre la ladera del monte, su madera oscurecida por la brea y marcada por los embates del diluvio. Las olas habían dejado surcos en sus costados, y las junturas, aunque fuertes, mostraban signos de desgaste. Era un monumento a la fe, pero también a la destrucción, y Noé supo que nunca volvería a entrar en ella. Con un movimiento lento, levantó una piedra del suelo y comenzó a construir un altar, apilando roca sobre roca con manos que temblaban no por el cansancio, sino por la reverencia. Sem, Cam y Jafet se unieron a él, trayendo madera seca y ramas que habían encontrado entre los restos flotantes. Cuando el altar estuvo terminado, Noé seleccionó animales limpios, 7 de cada especie, como el Creador había ordenado, y los sacrificó sobre las piedras. El humo ascendió en volutas espesas hacia el cielo, el aroma de la carne quemada mezclándose con el aire fresco de la montaña. Noé alzó las manos, su voz quebrándose mientras pronunciaba una oración: «Bendito seas, Señor, Dios del cielo y de la tierra, que me has guardado a mí y a mi casa en medio de tu juicio. Que esta ofrenda sea agradable ante ti, y que la tierra fructifique de nuevo bajo tu misericordia». El viento llevó sus palabras hacia arriba, y el arco iris pareció brillar con más intensidad, como si el Creador inclinara su rostro hacia la súplica. Pero el nuevo comienzo no estaba exento de desafíos. Las aguas habían retrocedido, dejando tras de sí un paisaje roto, llanuras cubiertas de lodo, colinas erosionadas, y valles donde el agua estancada brillaba bajo el sol. La familia de Noé comenzó a explorar, sus pasos inseguros sobre un terreno que aún temblaba con los ecos del diluvio. Sem encontró un arroyo que corría desde las alturas del Ararat, su agua clara y fría como un regalo inesperado. Cam descubrió brotes verdes entre las rocas, pequeños signos de vida que luchaban por emerger del caos. Jafet, con su vista aguda, avistó aves anidando en las laderas, sus cantos rompiendo el silencio con una melodía tímida pero esperanzadora. La esposa de Noé y las nueras recogían semillas y raíces, sus manos hábiles separando lo útil de lo inútil, mientras planeaban los primeros cultivos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El arca, ahora un relicario del pasado, permanecía en el monte como un centinela silencioso, mientras la familia construía un asentamiento en la llanura inferior. Las chozas de madera y barro se alzaban lentamente, sus techos cubiertos con ramas secas que habían arrastrado las aguas. Los animales, liberados, se dispersaban por la tierra, sus crías naciendo bajo un sol que día a día parecía más cálido, más benévolo. Noé, con su cabello blanco ondeando al viento, caminaba entre los campos incipientes, su bastón hundiéndose en la tierra húmeda mientras supervisaba el trabajo de sus hijos. Pero en sus ojos había una sombra, una memoria del diluvio que nunca lo abandonaría. Un año después de que el arca tocara tierra, el mundo había cambiado. Las aguas se habían retirado por completo, dejando tras de sí un tapiz de llanuras fértiles y colinas desnudas. Los ríos corrían de nuevo, más tranquilos, tallando caminos a través de la tierra renovada. Los árboles comenzaban a brotar, sus ramas desnudas alcanzando el cielo como manos en oración. Noé, sentado frente al altar que había construido, miraba el horizonte donde el arco iris había brillado por primera vez. Sus hijos, ahora padres de sus propias familias, trabajaban la tierra a su alrededor, sus risas mezclándose con los sonidos de la vida que regresaba. La promesa se estaba cumpliendo, la tierra fructificaba, y la humanidad, a través de Noé, tenía una segunda oportunidad. Pero el eco del diluvio permanecía, un susurro en el viento que recordaba el precio de la desobediencia. Noé sabía que el mundo no sería perfecto, que el corazón del hombre aún guardaba semillas de maldad.
Sin embargo, mientras el sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de oro y púrpura, levantó los ojos una vez más y dio gracias. El arca, el diluvio, el juicio, todo había pasado. Ahora, la tierra era suya para reconstruirla, y la historia apenas comenzaba. El sol ascendía sobre las laderas del monte Ararat, sus rayos dorados cortando la bruma que aún se aferraba a la tierra húmeda. El asentamiento de Noé crecía lentamente en la llanura inferior, un puñado de chozas toscas rodeadas por campos incipientes donde los primeros brotes verdes luchaban por abrirse paso a través del lodo endurecido. El arca, encaramada en la cima del monte como un titán dormido, proyectaba una sombra larga y silenciosa sobre la familia, un recordatorio constante de la travesía que los había traído hasta aquí. La madera de gofer, oscurecida por la brea y desgastada por las aguas, crujía bajo el viento que bajaba de las alturas, un lamento suave que parecía susurrar los nombres de los que no habían sobrevivido. Pero el mundo estaba vivo de nuevo, y Noé, con su bastón en la mano y su túnica ondeando, caminaba entre los surcos de la tierra, su mirada fija en un futuro que apenas comenzaba a tomar forma. La vida después del diluvio no era fácil. El suelo, aunque fértil, estaba saturado de agua y sal, y las primeras siembras fallaron bajo un sol que quemaba con una intensidad desconocida. Sem, con su paciencia metódica, cavaba canales para drenar el exceso de humedad, sus manos sangrando mientras apartaba rocas y raíces podridas. Cam, más impetuoso, araba la tierra con un yugo improvisado, su rostro enrojecido por el esfuerzo mientras guiaba a un par de bueyes que habían sobrevivido al encierro del arca. Jafet, con su ingenio rápido, construía trampas para capturar liebres y aves que regresaban a las laderas, sus dedos ágiles tejiendo redes con fibras de plantas secas. Las esposas de los hijos de Noé molían grano en piedras planas, sus movimientos rítmicos llenando el aire con un polvo fino que se pegaba a sus rostros sudorosos. La esposa de Noé, con su cabello gris recogido en un nudo apretado, supervisaba la cosecha de raíces y hierbas, sus ojos atentos buscando cualquier signo de enfermedad en las plantas. Los animales, liberados del arca, se multiplicaban con una rapidez que desafiaba la desolación del paisaje. Los lobos aullaban en las noches, sus siluetas recortadas contra la luna creciente, mientras los ciervos pastaban en las laderas, sus crías tambaleándose sobre patas débiles pero llenas de vida. Las aves anidaban en los árboles jóvenes que brotaban entre las rocas, sus trinos llenando el amanecer con una sinfonía que parecía desafiar el silencio del diluvio. Pero no todo era armonía. Los depredadores, hambrientos tras meses de encierro, acechaban los campos, y más de una vez Noé y sus hijos tuvieron que ahuyentar a un león o un oso que se acercaba demasiado a las chozas. Las noches eran frías, el viento cortante trayendo consigo el eco de un mundo que aún se asentaba, y la familia se reunía alrededor de un fuego crepitante, sus rostros iluminados por las llamas mientras compartían historias del arca y del diluvio. Noé, sentado en una piedra frente al fuego, sostenía la hoja de olivo que la paloma le había traído, ahora seca y quebradiza entre sus dedos. Sus ojos, nublados por la edad pero brillantes con una fe que no se apagaba, recorrían los rostros de su familia. Sem hablaba de los canales que pronto llevarían agua limpia a los campos, Cam relataba cómo había luchado con un toro rebelde hasta someterlo, Jafet describía un valle cercano donde había visto brotes de vid, un signo de que la tierra podría dar fruto otra vez. Las mujeres escuchaban en silencio, sus manos ocupadas tejiendo cestas o remendando túnicas desgastadas por el trabajo. Pero en el fondo de sus corazones, todos sentían el peso de lo perdido, un mundo entero, con sus ciudades, sus risas, sus pecados, borrado bajo las aguas. Noé no hablaba de ello, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. El tiempo pasaba, y la tierra sanaba a su propio ritmo. Los canales de Sem comenzaron a funcionar, desviando el agua estancada hacia arroyos que corrían cristalinos desde el monte. Los campos de Cam dieron sus primeras cosechas, tallos de trigo y cebada que se alzaban frágiles pero firmes bajo el sol. Jafet regresó un día con racimos de uvas silvestres, su rostro iluminado por una sonrisa mientras las compartía con la familia, el jugo dulce manchando sus dedos. Las chozas se fortalecieron, sus paredes reforzadas con barro seco y sus techos cubiertos con ramas más gruesas. La esposa de Noé plantó un jardín junto a la aldea,
sus manos hundiendo semillas en la tierra con una ternura que contrastaba con la dureza del paisaje. Los hijos de Sem, Cam y Jafet comenzaron a nacer, pequeños cuerpos que lloraban en la noche y que llenaban el asentamiento con un sonido nuevo, la vida que se renovaba. Pero el mundo no estaba exento de sombras. Una noche, mientras las estrellas brillaban en un cielo despejado por primera vez en meses, un rugido profundo resonó desde las laderas del Ararat. Noé se levantó de su lecho, su bastón en la mano, y salió a la oscuridad, seguido por Sem y Cam. Encontraron huellas frescas en el lodo, grandes y profundas, y un rastro de sangre que llevaba a un cordero destrozado, uno de los pocos que habían criado desde el desembarco. Los lobos habían regresado, más audaces, y la familia supo que la paz era frágil. Al amanecer, Jafet construyó una cerca de madera alrededor del asentamiento, sus golpes resonando en la quietud mientras Sem y Cam patrullaban con lanzas improvisadas. Noé observaba desde el altar, su mirada perdida en el horizonte donde el arca aún se alzaba, un gigante mudo que parecía vigilarlos desde lo alto. Los años se sucedieron, y el asentamiento creció en una aldea verdadera. Las chozas se convirtieron en casas de madera y piedra, sus chimeneas humeando con fuegos que calentaban las noches cada vez más frías. Los campos se extendieron, dorados bajo el sol del verano, y los viñedos de Jafet dieron su primera cosecha de vino, un líquido oscuro y fuerte que Noé probó con una mezcla de orgullo y cautela. Los nietos de Noé correteaban entre las casas, sus risas llenando el aire mientras perseguían gallinas y cabras que habían nacido de las parejas del arca. Las mujeres tejían telas con lana de ovejas, sus telares resonando con un ritmo constante que se mezclaba con el canto de las aves y el murmullo de los arroyos. La tierra, una vez ahogada, ahora vivía de nuevo, y la familia de Noé, pequeña pero fuerte, era su corazón latiendo. Noé, ahora encorvado por los años, pasaba sus días caminando entre los campos, su bastón hundiéndose en la tierra que había ayudado a sanar. Su cabello blanco caía en mechones ralos sobre sus hombros, y su voz, aunque débil, aún llevaba la autoridad de un hombre que había hablado con el Creador. Una tarde, mientras el sol se ponía tras el Ararat, se detuvo frente al altar que había construido al salir del arca. Las piedras estaban desgastadas por el viento y la lluvia, pero seguían firmes, un testimonio de la ofrenda que había elevado al cielo. Allí, bajo el mismo arco iris que había sellado la promesa divina, Noé cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. El diluvio estaba en el pasado, pero su eco vivía en él, los gritos de los ahogados, el rugido de las aguas, la soledad del arca en un mundo perdido. La aldea prosperaba, pero Noé sabía que el tiempo del hombre era finito. Sus hijos, ahora líderes de sus propias familias, llevaban adelante su legado, sus manos moldeando la tierra como él lo había hecho. Sem hablaba de viajar al este, donde había visto llanuras vastas y fértiles. Cam planeaba construir un granero para almacenar las cosechas. Jafet soñaba con plantar más viñedos, su espíritu inquieto buscando nuevos horizontes. Noé los escuchaba con una sonrisa cansada, sabiendo que el mundo que habían reconstruido pronto sería suyo para guiarlo. El arca, todavía visible en la cima del monte, se desvanecía en la memoria, su madera pudriéndose bajo el sol y la lluvia, pero su historia viviría en las generaciones por venir. El viento soplaba con más fuerza ahora, descendiendo de las alturas del monte Ararat como un mensajero invisible que traía consigo el aroma de la tierra renovada. La aldea de Noé había crecido hasta convertirse en un asentamiento robusto, sus casas de madera y piedra alineadas en hileras ordenadas, sus tejados cubiertos de ramas secas que crujían bajo el sol del mediodía. Los campos se extendían en todas direcciones, un mosaico de trigo dorado, cebada ondulante y viñedos que trepaban por las laderas bajas, sus uvas madurando en racimos oscuros que colgaban como joyas bajo las hojas verdes. El sonido de la vida llenaba el aire. El martilleo de los hijos de Noé construyendo graneros, el balido de las ovejas que pastaban en los claros, y las risas de los niños que correteaban entre las casas, sus pies descalzos dejando huellas en el polvo. Noé, encorvado por el peso de los años, caminaba lentamente por los senderos de la aldea, su bastón golpeando la tierra con un ritmo constante. Su túnica, ahora deshilachada en los bordes, ondeaba tras él, y su cabello blanco, ralo como la niebla, brillaba bajo la luz del sol.
sus manos, una vez fuertes para talar árboles y calafatear el arca, temblaban ligeramente, pero aún sostenían la hoja de olivo seca que guardaba como un talismán. Cada paso era un esfuerzo, cada mirada al horizonte una mezcla de gratitud y melancolía. El mundo que había conocido estaba enterrado bajo las aguas, y este nuevo mundo, aunque vivo, era un lugar extraño, lleno de promesas y peligros que apenas comenzaba a comprender. Sem, Cam y Jafet habían tomado las riendas del asentamiento, sus personalidades moldeando el futuro de la familia. Sem, con su mente metódica y su voz calmada, dirigía la expansión de los campos, sus canales de irrigación llevando agua desde el monte hasta las tierras más secas. Sus hijos, pequeños pero fuertes, lo seguían como sombras, aprendiendo a medir la tierra y a plantar semillas con la misma precisión que su padre. Cam, de temperamento más ardiente, se había convertido en el protector de la aldea, su figura robusta patrullando los límites con una lanza en la mano, sus ojos siempre alerta ante las bestias que merodeaban en la noche. Jafet, inquieto y soñador, pasaba sus días entre los viñedos, sus manos manchadas de jugo mientras experimentaba con la fermentación del vino, su risa resonando como un eco de tiempos más simples. Las mujeres de la familia eran el alma silenciosa del asentamiento. La esposa de Noé, con su cabello gris ahora recogido en una trenza apretada, trabajaba en el jardín que había plantado junto a la aldea, sus dedos hundiendo raíces y semillas en la tierra con una paciencia infinita. Las esposas de Sem, Cam y Jafet se ocupaban de las tareas diarias, tejían lana en telares que resonaban con un ritmo constante, molían grano hasta convertirlo en harina fina, y cuidaban a los niños que crecían como brotes en un campo fértil. Pero en sus rostros había una sombra, una memoria compartida del diluvio que las perseguía en las noches más oscuras, cuando el viento aullaba como las aguas que una vez las habían rodeado. La paz, sin embargo, era frágil. Los animales salvajes, fortalecidos por la abundancia de presas en un mundo sin hombres que los cazaran, se volvían más audaces. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba, un grito desgarró el silencio de la aldea. Cam corrió hacia el borde del asentamiento, su lanza en alto, y encontró a uno de sus hijos, un niño de apenas 5 años, acorralado por un lobo de ojos amarillos y colmillos desnudos. El animal gruñó, su pelaje erizado, y Cam se lanzó contra él con un rugido propio, su lanza hundiendo en el flanco de la bestia. La sangre salpicó el suelo, el lobo aulló antes de desplomarse, y Cam levantó al niño en sus brazos, su respiración agitada mientras la aldea despertaba en un torbellino de pánico. Noé llegó momentos después, su bastón golpeando la tierra, y su mirada se endureció al ver el cuerpo del lobo. La tierra vive, dijo con voz grave, pero no nos pertenece del todo. Ese incidente marcó un cambio. Sem diseñó un muro más alto alrededor de la aldea, sus manos guiando a los hombres jóvenes mientras apilaban troncos y piedras en una barrera que los protegiera del mundo exterior. Cam entrenó a sus hijos y sobrinos en el uso de la lanza y el arco, sus lecciones duras pero necesarias en un paisaje donde la supervivencia dependía de la fuerza. Jafet, menos inclinado a la lucha, construyó trampas más elaboradas, sus redes capturando no solo presas sino también depredadores que se acercaban demasiado. Noé observaba desde el altar, su corazón dividido entre la gratitud por la vida y la tristeza por la violencia que aún persistía en la creación. Los años trajeron prosperidad, pero también tensiones. Los viñedos de Jafet florecieron, y el vino que producía se convirtió en una bendición y una maldición. Una noche, bajo un cielo estrellado, Noé bebió más de lo que su cuerpo anciano podía soportar. El líquido oscuro, dulce y embriagador, nubló su mente, y se desplomó en su choza, su túnica desarreglada y su voz murmurando palabras incoherentes. Cam lo encontró así, y en un momento de burla imprudente, llamó a sus hermanos para que vieran al patriarca en su debilidad. Sem y Jafet, con rostros sombríos, cubrieron a su padre con una manta, sus pasos silenciosos mientras lo dejaban descansar. Pero el daño estaba hecho. Cuando Noé despertó, su mirada era un fuego que atravesó a Cam, y sus palabras resonaron como un juicio: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. La maldición, pronunciada en un momento de ira, marcó una grieta en la familia, una sombra que crecería con el tiempo. El asentamiento se expandió más allá de la llanura.
Sem lideró una expedición hacia el este, donde encontró tierras vastas y ríos caudalosos, sus ojos brillando con la visión de nuevas aldeas. Cam, con su espíritu inquieto, se adentró en las colinas del sur, sus hijos siguiendo sus pasos mientras construían refugios más grandes. Jafet permaneció cerca del Ararat, sus viñedos extendiéndose por las laderas, su vino convirtiéndose en un comercio que atraía a los nietos de Noé de otras regiones. La aldea original, con sus casas de madera y piedra, se convirtió en un centro, un lugar donde las familias se reunían bajo la mirada del arca, que ahora se desmoronaba lentamente en la cima del monte, sus vigas cayendo como los restos de un sueño olvidado. Noé, con los años pesando como montañas sobre sus hombros, pasaba sus últimos días sentado frente al altar. Sus nietos, ahora hombres y mujeres fuertes, lo rodeaban con respeto, sus voces suaves mientras le pedían historias del diluvio. Él hablaba con una voz que temblaba pero no flaqueaba, describiendo el rugido de las aguas, el crujir del arca, el vuelo de la paloma con la hoja de olivo. Sus ojos se llenaban de lágrimas al recordar a los que habían perecido, pero también de luz al mirar el mundo que habían reconstruido. Una tarde, mientras el sol se hundía tras el horizonte, Noé cerró los ojos por última vez, su bastón cayendo de su mano al suelo. Su respiración se detuvo, y un silencio sagrado envolvió la aldea. Sem, Cam y Jafet lo enterraron cerca del altar, sus manos cavando la tierra con reverencia mientras el arco iris brillaba una vez más en el cielo. El patriarca descansaba, pero su legado vivía en la tierra que habían reclamado, en las familias que crecían, en las cosechas que llenaban los graneros. El arca, ahora un esqueleto roto en el monte, se desvanecía en el tiempo, pero la historia del diluvio, del juicio y de la salvación, permanecía, un eco eterno en la memoria de la humanidad renacida. La tierra bajo el monte Ararat se había transformado con el paso de las generaciones. Donde una vez solo había lodo y desolación, ahora se alzaban aldeas dispersas, sus casas de piedra y madera extendiéndose como raíces que se aferraban a un mundo renacido. Los campos brillaban bajo el sol, un tapiz de trigo, cebada y viñedos que serpenteaban por las colinas, sus frutos madurando en abundancia. Los ríos, calmados tras el furor del diluvio, corrían cristalinos desde las alturas, sus aguas alimentando la vida que brotaba en cada rincón. El asentamiento original de Noé, con sus chozas toscas y su altar de piedra, había crecido hasta convertirse en un pueblo bullicioso, un corazón palpitante de una humanidad que volvía a florecer. Pero el eco del pasado aún resonaba, un susurro en el viento que recordaba el precio de la salvación. Sem, Cam y Jafet, ahora ancianos de cabellos grises y rostros curtidos, lideraban a sus propias tribus, sus caminos divergiendo mientras la tierra se abría ante ellos. Sem había llevado a su familia hacia el este, donde las llanuras se extendían hasta donde la vista alcanzaba, sus hijos y nietos construyendo aldeas junto a ríos anchos y fértiles. Sus manos, hábiles como las de su padre, tallaban madera y piedra, levantando casas que resistían los vientos del amanecer, y sus campos producían cosechas que llenaban graneros de arcilla. Cam, con su espíritu indomable, se había asentado en las colinas del sur, sus descendientes forjando un pueblo de guerreros y pastores, sus rebaños pastando en laderas empinadas mientras sus lanzas vigilaban el horizonte. Jafet, el soñador, permaneció cerca del Ararat, sus viñedos extendiéndose como un mar verde, sus hijos comerciando vino y madera con las tribus nacientes, sus risas resonando en las noches estrelladas. El arca, encaramada en la cima del monte, se desmoronaba bajo el peso del tiempo. Sus vigas, una vez fuertes y selladas con brea, se pudrían bajo la lluvia y el sol, cayendo en pedazos que el viento arrastraba por las laderas. Los niños de la aldea trepaban sus restos, sus manos pequeñas tocando la madera desgastada mientras inventaban historias de gigantes y mares infinitos. Para ellos, el arca era una leyenda, un cuento susurrado por los ancianos junto al fuego, pero para Sem, Cam y Jafet, era un recuerdo vivo, un testimonio de la fe de su padre y del juicio que habían sobrevivido. Cada crujido de la madera al colapsar era un eco del diluvio, cada astilla un fragmento de la vida que habían dejado atrás. Noé había sido enterrado bajo una sencilla tumba de piedra cerca del altar, su bastón y la hoja de olivo seca colocados junto a él como ofrendas silenciosas.
El lugar se convirtió en un santuario, un punto de peregrinación donde las familias se reunían para honrar al patriarca que las había guiado a través de las aguas. Sem, con su voz grave, relataba cómo Noé había tallado el arca con sus propias manos, su fe desafiando las burlas del mundo. Cam, con un brillo de orgullo en los ojos, describía los días oscuros del diluvio, cuando el arca temblaba bajo las olas y la esperanza parecía desvanecerse. Jafet, más ligero de corazón, hablaba de la paloma y el arco iris, su risa llenando el aire mientras imitaba el vuelo del ave con las manos. Las esposas de los hijos de Noé, ahora ancianas de rostros arrugados, escuchaban en silencio, sus dedos entrelazados mientras recordaban a la esposa de Noé, la mujer que había sostenido a la familia con su fuerza callada. Pero el mundo nuevo no estaba libre de sombras. Las tribus de Sem, Cam y Jafet comenzaron a divergir no solo en sus tierras, sino en sus corazones. Los hijos de Cam, marcados por la maldición de Noé, se volvieron más hoscos, sus aldeas creciendo en aislamiento mientras sus rebaños competían por pastos escasos. Una noche, un grupo de jóvenes de la tribu de Cam irrumpió en un viñedo de Jafet, sus manos arrancando uvas y destrozando vides en un acto de desafío. Jafet, furioso, reunió a sus hijos y persiguió a los intrusos, sus gritos resonando en la oscuridad mientras las lanzas brillaban bajo la luna. Sem, siempre el mediador, llegó al amanecer, su figura imponente deteniendo la pelea con una sola palabra: basta. Pero la grieta estaba abierta, y la unidad de la familia, forjada en el arca, comenzaba a resquebrajarse. Los años trajeron más cambios. Las aldeas se convirtieron en ciudades pequeñas, sus muros de piedra alzándose contra el cielo mientras las familias se multiplicaban. Los nietos de Noé, ahora líderes por derecho propio, exploraban más allá de las tierras conocidas, sus pasos llevándolos a valles ocultos y montañas lejanas. Sem habló de un río inmenso en el este, sus aguas tan anchas que parecían un mar, y sus hijos construyeron botes para navegarlo, sus remos cortando la corriente con un ritmo constante. Cam, en el sur, levantó torres de vigilancia en las colinas, sus ojos fijos en horizontes donde las tormentas aún rugían con ecos del diluvio. Jafet, cerca del Ararat, perfeccionó el arte del vino, sus toneles apilados en cuevas frescas mientras sus caravanas llevaban el líquido oscuro a tierras distantes. El altar de Noé, desgastado por el tiempo, seguía en pie, sus piedras cubiertas de musgo y erosionadas por la lluvia. Los descendientes de la familia se reunían allí en los días sagrados, sus voces alzándose en cantos que honraban al Creador y al hombre que los había salvado. Pero la memoria del diluvio se desvanecía, transformándose en mito para los más jóvenes, que veían el arco iris como un adorno del cielo y no como una promesa grabada en sangre y agua. Sem, Cam y Jafet, ahora ancianos de cuerpos frágiles, sentían el peso de esa pérdida. Una noche, bajo un cielo estrellado, se reunieron por última vez frente a la tumba de su padre, sus manos temblorosas tocando las piedras mientras el viento susurraba entre los árboles. Sem fue el primero en partir, su cuerpo descansando junto a Noé en una tumba sencilla, sus hijos llorando mientras el sol se alzaba sobre el este. Cam lo siguió meses después, su lanza clavada en la tierra sobre su sepultura en las colinas del sur, un guerrero hasta el final. Jafet, el último en quedar, vivió lo suficiente para ver a sus nietos convertirse en hombres, su risa apagándose una tarde mientras descansaba bajo un viñedo que él mismo había plantado. Con su muerte, la era del arca terminó, y el mundo que Noé había salvado se extendió bajo un cielo que ya no temblaba con la ira divina. La tierra floreció, sus ríos y campos alimentando a una humanidad que crecía sin cesar. Las ciudades de los descendientes de Noé se alzaron en piedra y madera, sus murallas desafiando el tiempo mientras sus historias se transmitían de generación en generación. El arca, ahora un montón de ruinas en el monte Ararat, se desvaneció en la memoria, sus restos cubiertos por la tierra y la hierba. Pero el altar permaneció, un testigo mudo del diluvio, del hombre que obedeció y del Creador que cumplió su palabra. El arco iris brillaba en el cielo tras cada lluvia, un recordatorio eterno de la destrucción y la redención, mientras la humanidad, renacida de las aguas, escribía su destino en un mundo nuevo. Si esta épica historia del arca de Noé te ha emocionado, te invito a dejar un like para que más personas la descubran,
suscribirte al canal para no perderte futuras narraciones llenas de suspense y grandeza, y comentar tus pensamientos para que sigamos construyendo juntos estas aventuras. Tu apoyo hace la diferencia. Me despido por ahora, deseándote lo mejor en todo. Que la paz esté contigo siempre. Somos una familia.